Salgo a la iglesia con la paz de Cristo. Doy las gracias al Señor por esta oportunidad, por el milagro de vida que nos da a todos diario, porque es un milagro. Despertar, salir, entrar, años tras años. Quiero aprovechar dando también las gracias a los pastores por la confianza. Agradecer a Dios por mi familia, mis 4 hijos, algo que nunca he hecho, y con el permiso del pastor tengo este sentir de hacerlo. Agradecer al Señor por la vida de ellos, porque la verdad lo que voy a compartir hoy es una palabra que me viene dando hace como 2 meses así atrás. Y la verdad me ha servido de tanto pedir, ¿no? No sé cuánta gente, como la alabanza que está escuchando del grupo Grace, que decía: haré un altar en mi casa. Nosotros tenemos un altar y cada día quizás tú pones fuego, leña en ese altar, y el fuego quizás no arde lo suficiente que tú deseas que arda. Pero no te preocupes, que el Señor está. Porque Él dice: 1000 años para Él es un día. Y hay cosas que venimos pidiendo al Señor, más aún cuando queremos hacer su voluntad. Y esas cosas ves que no llegan, y siempre preguntas: ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero hay un día el Señor viene y te lo da. Y eso me ha servido a mí, porque es como un testimonio para mí. Porque es algo que yo siempre le decía al Señor: ¿cuándo? ¿Por qué tengo este sentimiento? ¿Por qué tengo este sentir? Y al final, hace 2 meses atrás, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Hace, pastor, ¿cuánto tiempo hará? Bueno, ¿te acuerdas de hemos estado, bueno, se hace las clases de teología, ¿no? Los viernes. Y creo que te acordarás de aquel viernes. Creo que fue el único viernes que salimos súper tarde. Creo que salimos 9:30, casi para las 10. Y la verdad que cuando estuvimos hablando, se habló de el orgullo, hablamos de la dependencia, independencia. Y la verdad, después de todo lo que pudimos hablar aquí, esa palabra pesó para mí. La tuve que llevar a mi casa, porque todos, mi pregunta fue, porque de lo que hablábamos era, cada uno decía, ¿no?, lo que sentía cuando viene a la iglesia, que no le saluda, uno no le habla, esto pasa. Y se sacaba una postura de la gente de la iglesia. Entonces yo me acuerdo que participé, pero esa palabra la llevé a mi casa. Mira que tengo un chip que cuando entro en la iglesia, salgo de mi casa, conecto con la iglesia. Cuando salgo de la iglesia, conecto con mi casa. Cuando voy al trabajo, conecto con el trabajo. Cuando salgo del trabajo, desconecto y conecto donde voy. Pero aquel día tuve que llevar esta palabra. Y yo no sabía el por qué, pero era para sanar mi alma. Porque esto me sirvió. Esta palabra sanó mi alma, porque yo tuve que preguntar al Señor: ¿por qué nos quejamos de los hermanos? ¿Por qué nos quejamos unos de otros? ¿Por qué vemos que cuando uno va a la iglesia dice: yo voy a dejar esta iglesia por tal motivo? No, yo voy a dejar porque tal, o ya no voy más por esa. Entonces yo digo: si en tu casa tú te peleas con los hermanos, pero nunca ha dejado de ser tu hermano, o te peleas con el marido y siempre está ahí, entonces, ¿por qué en la iglesia? Yo no digo que nos debemos pelear, pero ¿por qué si pasa un desacuerdo en la iglesia, uno ya no quiere mirar o ya no quieres estar en la iglesia? El problema no es el desacuerdo, el problema es cómo hay que resolverlo. Entonces llevé esta palabra y llegué al punto de lo que es el bien y el ser bueno.
Y dice lo que es el bien. He ido buscando un poco y dice, el bien es un valor que se da a nuestra acción o a una inclinación natural a fomentar lo deseable, motivado según el entorno que te rodea de personas o uno mismo. Y es subrayado, digo, el bien, de lo que he podido entender, lo pongo como el bien es reconocimiento. Puedes hacer el bien porque quieres un reconocimiento. Puedes hacer el bien por una satisfacción. Puedes hacer el bien esperando algo a cambio. Y dije, entonces, ¿y qué es bueno? Porque confundimos el bien y el bueno. Y en el bueno casi no tiene mucha definición, porque el bueno es relacionado con bondad y no tiene nada que ver con el bien. Y es sobre, digo, bondad. He puesto aquí bueno. Bueno es un adjetivo que posee bondad moral. Es la manifestación de un sentimiento en la perfección. Bueno no espera nada a cambio. Entonces empecé a indagar, empecé a meditar mucho en esta palabra. Y un día, bueno, no es que sin querer, el mismo Espíritu te lleva a la palabra para darte la respuesta de tu búsqueda. Entonces fui en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 18. Si lo tienen. Lucas 18 dice así: un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, eso es del joven rico, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Leí y después paré. Digo, qué raro. ¿Cómo Jesucristo puede decir ninguno es bueno, solo Dios? Si es que la Biblia en Génesis me dice que en la creación del mundo, después de todo, Dios vio que todo era bueno. ¿Y por qué aquí Jesucristo dijo a este hombre, al rico, nadie es bueno sino Dios? Y yo entendí que primero era también para callarle la boca, porque le pregunta, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Él tenía dinero, lo dice que él era rico. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo, más abajo si leemos, le dice los mandamientos, y él dice, sí, desde pequeño los he cumplido. Y le digo, pues vale, hay algo que no sabes. Todo lo que tienes, repártelo con los pobres y después me sigues. Entonces, meditando en la palabra, dije, pero Señor, si nadie es bueno, y en Génesis me dice que todo, cuando terminaste la creación, dijiste que todo era bueno. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay algo que no entiendo. Entonces, vamos a leer bastante. Vamos a leer Génesis capítulo 1. Voy a saltar algunos versículos, pero capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era
bueno. Versículo 16. Hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Eso fue en el quinto día. El sexto, que es cuando Dios trajo la existencia a la tierra. Cuando Dios formó la tierra, aunque el hombre era lo último que trajo a la tierra, todo fue creado para el hombre. Quiere decir, el hombre en los planes de Dios ya estaba. Aunque él fue lo último que él creó en la tierra, pero era lo primero. Porque si no hubiese habido en él el pensar o el plan del hombre, no hubiera creado todo. Entonces hizo todo para que el hombre no necesitase nada. El versículo 25 dice: hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Versículo 29 dice: y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta. No voy a leer el 28, dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. El 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Después de traer la existencia a la tierra, traer vida del hombre, los animales, dice que vio que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. El capítulo 2. Vamos a leer desde el 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí aparece otra palabra, ya no bueno, bien y el mal. Versículo 16 del capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya nos dio todo. Es como diciendo: la tierra, tú vas a gobernar la tierra. Cuando Dios, sabemos que el trono de Dios está en el cielo, y Dios formó al hombre a su semejanza, con el plan de que iba a habitar en la tierra. El trono del hombre es la tierra, y iba a señorear
con la misma libertad, porque si somos semejantes, nos hizo semejante a Él, teníamos la libertad también de escoger una cosa u otra. Todo eso, aún éramos buenos. Pero vamos a ver el capítulo 3. El capítulo 3 desde el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como él, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. A partir de este momento, el mismo Espíritu me empezó a ministrar. Me dijo: la pregunta que me dices, que por qué Jesucristo dijo, nadie es bueno sino Dios, está aquí. Yo os hice perfecto, pero el hombre dejó de ser bueno cuando comió el fruto. Entonces el bien es siempre a cambio de algo, porque el diablo le dice a la mujer: él sabe que cuando lo comáis abrirán vuestros ojos y conocerás el bien y el mal. Entonces la mujer lo comió a cambio de ser como Dios. Y ahí empezó el gran, puedo decir, el gran error del hombre fue este. Y perdimos, porque ser bueno es más o menos, es sinónimo de bondad. Y bondad es uno de los frutos del Espíritu. Y la palabra dice que el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Entonces empecé a meditar en todo lo que hablamos aquí en la iglesia y dije: este es nuestro error, que nosotros nos hemos dedicado a hacer solo el bien y nos hemos perdido la dirección. Aquella gracia se perdió. Dejamos de ser buenos y nosotros vendemos a la iglesia como buenos. Y cuando uno viene a la iglesia y esa gente son buenos, no, no somos buenos. No somos buenos, sino somos hombres y mujeres temerosos de Dios. Y esa es la misericordia por la cual nosotros estamos aquí. Buenos no, porque cuando dices bueno, entonces ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo uno es bueno? Porque bueno es algo definitivo, es una cualidad del Espíritu. Por eso decimos Dios es bueno, porque Él no ha cambiado. Dios no cambió. Después de crear la tierra, Él creó la tierra, Él hizo los mares. Todo lo que Él hizo después de que nosotros pecamos, Él no nos lo quitó. Seguimos disfrutando de la creación de Dios desde el principio hasta hoy. Entonces Él sí que es bueno. Nosotros no somos buenos. Si hay algo bueno en nosotros, es porque la presencia del Espíritu está sobre cada uno, y ahí podemos hacer algo bueno. Y esa es nuestra equivocación. Esa es nuestra equivocación. Por eso cuando uno viene y dice esa gente son buenos, no, todos somos enfermos. La iglesia es el hospital. Al ser hospital, cuando uno va al hospital, tú vas porque estás enfermo. Un sano no va al hospital. Un enfermo sí que va al hospital y encuentras otros enfermos. Entonces cada uno tiene un diagnóstico de su enfermedad. Algunos lo tienen leve. Al principio lo tiene leve y te pueden decir, bueno, tómate una piretal.
Y el apiretal es un poco dulce. Está bien, lo puedes tragar. Y luego hay otros que lo tienen un poco difícil. Me acuerdo de pequeña, había una pastilla que nos daba mi madre cuando toma Resochín, porque es para la malaria. Y el Resochín es bueno, pero eso es más amargo. Es amargo, amargo de verdad. Pero lo tenías que tomar porque tú necesitas ser sano. Pero hay otros que tienen el diagnóstico que necesita que el médico de los médicos pase bisturí para poder sanar. Entonces todos somos enfermos que estamos en la presencia de Dios para ser sanados. Entonces no podemos vender que la iglesia es buena. No, Dios es bueno. Como Dios es bueno, nosotros estamos aquí. Algunos están caminando a la sanidad, pero sanidad completa sin Dios es imposible. Porque mientras tú tienes un diagnóstico, tú empezarás a hacer las cosas para poder sanar. Y Dios me presentó un ejemplo de la gente que quizás le detectan algo en el hígado. Y si bebía, ¿qué hace? Deja de beber porque quiere sanar, pero el hígado ya está dañado. Pero al dejar de beber, se puede prolongar más días, puede mejorar. Y muchas veces cuando ya está mejor, dice, venga, otra vez. Y cuando vuelve otra vez a beber, vuelve a enfermar. Y quizás peor. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que a veces creemos que somos buenos. No, es la presencia de Dios en nosotros. Y cuando ya estamos en la presencia, empezamos a hacer cosas que a Dios le agrada. Y empezamos a tener esa identidad del Espíritu que está sobre nosotros como buenos. Pero cuando apartamos del Señor, perdemos aquello y volvemos a estar enfermos. Entonces necesitamos estar bajo la cobertura del Señor. Y empecé a preguntar al Señor, y te dijo, aquí es donde empezó mi sanidad. Yo dije, Señor, tanto tiempo, tantas cosas que he pasado, porque yo creía que por hacer el bien soy buena. Lo que tú haces no es lo que te hace bueno, sino lo bueno que hay en ti, lo que te guía a hacer el bien. Entonces empecé a meditar, y en un momento el Espíritu mismo me empezó a dar por todas las partes. Porque en mí, Dios es testigo, que muchas veces yo reía, venía, escuchaba la palabra, quizás olvidaba, no olvidaba, lo aparcaba. Por el tiempo aparcaba, pero por cualquier cosa que semejaba a lo aparcado, volvía otra vez. Y yo sé que mi gente sabrán de lo que estoy hablando, porque ha habido veces que yo decía, Señor, ¿cuándo voy a curarme de esta herida que se vuelve a abrir? Y el Señor me empezó a pasar como película. El Espíritu Santo me llevó hace, creo que tendría entre 8 o 10 años, por una situación. Éramos pequeñas, pero me acostumbré, que como era muy enfermiza, un poco mimosa era yo, me mimaba mucho mi madre por miedo a que. Y aquel día no me dio la razón con mi hermana. Y el Espíritu Santo, mira, algo que ya no me acordaba, pero aquel día me empezó a pasar película y me dice, ¿tú te acuerdas cuando tenías esa edad? Como siempre estaba acostumbrada a que me dijeran, qué bien lo has hecho, ay, qué bien lo haces, qué tal. Y aquel día no fue así. Y cogí una botella y me la di en la cabeza, y la botella se rompió. Y vi que todos se quedaron así. Y el Espíritu Santo me recordó, ¿te acuerdas de aquel día? Y me trajo a la memoria algo que pasó hará como unos 7, 8 años también. Eso es reciente, cuando era aquí. Y yo no sé, aquel día gasté más agua en la ducha, porque el dolor era tan grande.
Pero era tan grande porque yo decía que estoy haciendo el bien. Y a veces esta palabra bien es puedo decir, paralela, porque depende de quién. Tú puedes creer que estás haciendo bien y para otra persona está mal. Y nosotros, y cuando he leído esto digo, luego cuando nosotros hacemos el bien sin el Señor, este bien siempre espera algo a cambio. Cuando nosotros estamos cuidando a nuestros hijos, siempre esperamos que cuando sean grandes nos cuidará. Esto es el bien. Pero cuando tú eres bueno, no miras. Entonces me pasó la película de aquel día, porque estaba tan amargada, había dolor en mi corazón. Y entré en la ducha para bañar, abrí el grifo y dejé el agua caer sobre mí. Y yo no sé si era el agua del grifo o eran mis ojos, que es lo que más agua sacaba. Y en ese momento no me acordaba de nadie, solo veía el problema y la solución. Y estuve de una manera que hasta deseé una bañera. La bañera, porque la deseé, porque tenía antes una bañera y la cambié. Deseé la bañera porque dije, ahora sé que si tuviese una bañera aquí, yo me meto lo lleno de agua, me corto las venas y se acaba. Y les dejo con todo. La dejo con sus hijos, la dejo con sus nietos, les dejo todo. Yo me voy. Estuve más de media o una hora en el baño encerrado. Me pasó todo en la cabeza, menos algo bueno. ¿Por qué? Porque había dolor. Yo decía, ¿cómo es posible que me hagan a mí esto? Si todo lo que yo hago, si mi deseo es estar bien y hacerles el bien. ¿Y por qué? Eso es el cambio que me dan de todo lo que he podido hacer. Había tanto dolor en mi corazón que cuando salí me metí y juré en mi interior y dije, a partir de hoy no quiero saber nada de nadie. Voy a vivir como si no tuviese familia. No quiero saber nada de familia. E incluso hasta si mi marido quiere ir también, que se vaya. Yo quiero estar sola. No quiero a nadie. No quiero que nadie me moleste. E incluso dije, y si mis hijos también me empiezan, bueno, dentro de lo que cabe, trabajo, gano dinero y me voy a otro país y no comunico con nadie. Pero todo eso el Espíritu Santo me estaba recordando. Todo lo que había hecho, como diciendo, ¿te das cuenta? Cuando haces el bien, esperas esto. Cuando haces el bien, esperas esto. Cuando haces el bien, esperas esto. No eres bueno. Bueno solo soy yo. Y en ese mismo instante, el mismo Espíritu también me empezó a hablar. Me dice, ¿tú te acuerdas de ese niño que hace más de 2000 años nació en Belén? ¿Tú te acuerdas de este niño? ¿Dónde nació? ¿Has leído esa historia? ¿Y tú te acuerdas de este joven? Con 33 años, ¿cómo gritaban? Crucifícalo. ¿Tú te acuerdas de su historia también? ¿Tú te acuerdas de él camino a Gólgota? ¿Qué es lo que le pasó? Que fue escupido, fue golpeado, fue maltratado, llevaba una cruz que no era suya. ¿Tú te acuerdas de este joven? ¿Tú te acuerdas de este joven que fue crucificado en la cruz? ¿Tú te acuerdas de este joven cuando pidió agua? En vez de que le den de beber agua, le dieron vinagre. ¿Tú te acuerdas? ¿Y ese joven qué hizo? ¿Te renunció? Él te renunció. ¿Y tú quieres renunciar a tu familia porque crees que eres buena? ¿Tú quieres renunciar porque crees que eres buena? Él renunció. Yo sigo siendo fiel. Yo sigo siendo fiel y yo soy bueno.
Hasta los que no están conmigo, cuando me piden cosas materiales, yo se los doy, porque yo he dicho: la tierra es vuestra, y lo que tú declares yo te lo voy a dar, aunque no me busques. Pero eso sí, los que me buscan sí que tienen esperanza de la salvación. En ellos sí que está la salvación. En eso sí que el que no me busca no puede conseguir. Por eso Jesucristo le dice al joven rico: reparte todo con los pobres y sígueme. Porque la salvación es un regalo. La salvación no tiene precio. La salvación es un regalo, no por lo que tú hagas, no lo que te va a hacer salvo. La salvación es como esta botella que está aquí y te dicen: esa botella te la he regalado, pero si la quieres, has de caminar hacia la botella. Es lo único. Si no caminas hacia la botella, no la podrás conseguir. Es un regalo de Dios. Entonces dije: Señor, sí. Y me acordé de Timoteo, cuando él clamaba por una sanidad, y Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Timoteo dijo: pues ahora más me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Dios permanezca en mí. Nosotros no podemos vender que la iglesia es buena, porque a veces se te va a aprovechar. Mira, ese es cristiano, dice que es bueno, y te van a aprovechar. Te van a aprovechar. Tú tienes que decir: yo no te voy a decir lo que has de decir, no, pero yo lo que estoy aprendiendo es decir: yo soy pecadora, pero temerosa de Dios. Que si hay algo bueno que te puedo hacer, es por amor y temor al Señor, porque en mí no hay nada bueno. Yo me puedo equivocar. Por eso a veces cuando estamos un poco distraídos, te pasa algo y sale la naturaleza humana. El yo sale, porque no somos perfectos. Y el que es bueno sí que es perfecto. Entonces, si no somos perfectos, no somos buenos. El único bueno es Dios. Él es el único bueno. Entonces el Señor me decía: a partir de hoy, si quieres hacer algo, acuérdate de mi bondad, aférrate a mí. No importa, tú sigue la promesa, tú sigue el camino, y haz el bien que hagas, hazlo desde el temor de mí, y verás cómo no te va a doler. Y eso me sanó, me sana y me seguirá sanando. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya depende que digo: Señor, por tu temor lo hago, ya lo dejo. Cuando haces algo, no esperes nada a cambio. Cuando haces algo esperando algo a cambio, sepa que estás haciendo el bien y no eres bueno. Entonces, si nosotros queremos tener la identidad del Señor, debemos luchar por querer semejar a la bondad de Dios, porque Él es el único bueno que nos puede sanar. Entonces nos debemos aferrar a Él y hacer como lo que hizo, creo que era Isaac, que fue abriendo los pozos. Pozo que abrió, pozo que vino, creo que eran los filisteos. No, este pozo es nuestro. Y digo: bueno, pues este pozo lo llamó pleito, sino fue a abrir otro pozo, enemistad. Lo dejó hasta que consiguió el agua. Entonces nosotros debemos seguir haciendo lo bueno para nuestro Señor, sin importar, sin esperar nada a cambio, y verás cómo no vas a cansar. Porque lo que nace del corazón, cuando tú lo haces del corazón, tú no esperas nada a cambio. Pero cuando tú haces el bien, hasta muchas veces alguien que tú no conoces, si vas en la calle y alguien se cae o le recoges algo y tal, tú vas a casa. Si esta persona no te ha dicho nada, quizás en un momento de conversación dices: sabes que me he encontrado con tal persona y le he hecho esto, pero es que ni siquiera me ha dicho gracias. Porque esto es el bien. El bien espera algo a cambio.
El bien espera algo a cambio, sea lo que fuese. Tú estás aquí, imagínense, tú estás aquí y has dejado a tu marido quizás y dicen, bueno, yo me levanto todos los días y voy a hacer que mi marido venga. Pero te aseguro que ya tienes un plan. El plan es, cuando venga, trabajaremos los dos. Y quizás si tú despertabas a las 5 de la madrugada y llega él, dirán, bueno, ya está aquí, estamos los dos. Quizás en vez de las 5 empezaré a despertar a las 8, buscaré otro trabajo. Y cuando llega él, si no hace lo que tú has planeado, eso crea un pleito. Entonces estás haciendo el bien, porque ya desde el momento que lo empiezas a hacer, ya tienes un plan B a cambio de algo. Siempre es a cambio de algo. El bien siempre es a cambio de algo. Y nosotros debemos aprender del Señor a hacer sin esperar nada a cambio. Si te dicen, ay, qué bien que cantas, eso puede ser un bien, sí, pero quieres un elogio. Y si no te lo dicen, o quizás está ahí y lo han dicho a uno y a ti no te lo han dicho, pues, ¿y por qué a mí no me lo dicen? Pero si el Señor te dice, yo te he llamado, si tú estás ahí cantando, es porque yo he permitido que estés ahí. ¿Para quién cantas? ¿Para los hombres o para mí? Si aún permaneces en este lugar de pie, es porque yo quiero que tú sigas ahí. Que no te preocupes, aunque no te lo digan, yo te lo estoy diciendo por lo que te hago. Cuando tú has venido a mí, yo te he echado. Cuando has venido a mí, te he dicho, oye, tú por tu culpa crucifiqué a mi hijo en la cruz. No, cada vez que vienes a mí, yo te recibo. Yo no te reclamo nada. Entonces el bien es el que reclama, pero la bondad de Dios no reclama absolutamente nada. Nada, es permanente. Por eso Dios es bueno. Y cuando estábamos cantando la bondad de Dios aquí, yo digo, sentía como que no puede ser. No puede ser. Porque cuando tú cantas, es algo que estoy aprendiendo también. A veces cantamos para que nos escuchen cantar. Otras veces cantamos para administrar. Pero hay otras veces cantamos para nuestra alma. Y a veces el alma canta para el Señor. Y son modos tan diferentes de alabar y adorar al Señor. Y cuando yo escucho, Dios, la bondad de Dios, eres bueno, pero como que la canción no sale de aquí. Sé que Dios es bueno. No, porque la palabra dice, creo que en el libro de Crónicas, que cuando Salomón llegó en el templo y todos, después de haber preparado todo, se unieron a una sola voz para cantar, Dios es bueno. Dice que la presencia del Señor descendió. La presencia del Señor descendió en ese lugar que ya no podían hacer nada. Todos empezaron a adorar y decir, Dios es bueno. Y como yo puedo decir Dios es bueno, yo no siento nada. Es porque yo no, lo que estoy cantando es un decir, porque es una letra. Pero si yo digo Dios es bueno, meditando en lo que Él ha hecho en mi vida, lo que Él hace en mi vida, la canción cambia, porque tú rompes y das autoridad a lo que tú estás cantando. Cambia la historia. Cambia la historia. La historia cambia. La atmósfera cambia. Los sentimientos cambian. Las palabras cambian. Hasta tu tono de voz cambia. Porque en ese momento ya estás cantando con el Espíritu. Entonces el Señor quiere que te aferres a Él. No esperes el
de nadie. Hazlo, acérate a mí. No haga las cosas porque los demás lo hacen o porque quiero quedarme bien. No, hazla para el Señor y verás la bondad de Dios. Si tú no puedes, di no puedo. Si no quieres, di no quiero. Pero si tú lo haces, bueno, para que vean que lo estoy haciendo, estás perdiendo el tiempo. El tiempo que Dios te da para aprovechar. El día que Dios te da para aprovechar, lo estamos perdiendo en nada cuando no le agrada a Él, o para hacerlo por cumplir. La historia cambia. Y yo quisiera, la verdad, que me quedé con las ganas de cantar la bondad de Dios. Y yo quisiera que con el grupo de alabanza pudiéramos entonar esta alabanza y que salga de lo más profundo de tu ser y que le digas: Señor, tú eres bueno. Aunque yo no pueda, tú eres bueno. Aunque no pueda levantar, tú eres bueno. Aunque yo no vea, tú eres bueno. Aunque me duela, tú eres bueno, Señor. Dios es bueno. Dios, cuando tú te aferras a Él, ya no te importa. Yo me acuerdo anteriormente, yo me reí, más que burlar, reía o preguntaba: ¿por qué la gente llora? Tanto llorar. Pero la verdad, cuando la presencia de Dios está en ti, en todo lo que hagas, cuando tú lo haces, empiezas a meditar en la grandeza del Señor y te ves tan pequeñito. Te digo, esta palabra me siguió. Mira, yo caminaba en la calle y no tenía ganas de decir nada a nadie, porque sentía un peso en mi ser. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para corregir? Si todo ese tiempo me he estado hundida en un resentimiento porque yo creía que era bueno, y te has equivocado, nena. Has perdido el tiempo. Tú pierdes el tiempo en retener lo que te detiene servir y seguir adelante. Pierdes el tiempo. Es sacar todo. Déjalo para el Señor. Todo lo que hagas. Por eso Él dice: cuando hagáis algo, hacerlo como para el Señor. Porque Él sabe que cuando tú lo haces para el Señor, como Él te da, lo que le estás devolviendo de lo mucho que te da. Entonces, si le estás devolviendo, tú no esperas un cambio. Lo haces de corazón. Lo haces con todas tus fuerzas. Lo haces con todo tu ser. Y Él se agrada en ello. Si el hermano no te ha saludado, salúdalo tú. Y si no lo puedes saludar, pasa, ora. Quizás está distraído. Si el hermano ha predicado una palabra que no te agrada, tú coges la Biblia. ¿Dónde ha predicado la hermana? En Génesis capítulo 3 lo vuelves a leer. Dice: Espíritu Santo, yo no he entendido lo que han predicado, pero tú, que sabes todo, que esta palabra ha sido inspirada por ti, revélame lo que acaba de decir. Entonces verás cómo la historia empezará a cambiar en tu vida. La historia cambiará y ya no te dará tiempo ni a criticar ni a mirar quién predica bien, quién predica mal, quién alaba, quién no alaba, quién mira, quién no mira. La cosa cambia. La cosa cambia. El Señor es bueno. Y vamos a entonar esta alabanza. Lo vamos a entonar de todo corazón. El Señor es bueno. ¿Sabes cuánta gente? Yo me acuerdo situaciones que han pasado en mi vida. Yo creo que una vez lo comenté cuando caí en el pozo. Y el Señor me sacó de ahí. Pero ¿cuántos niños no encuentran muertos en un pozo? Se cayó y no le han sacado. Es por un propósito. El Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros.
puede ser antes, puede ser después, pero hay un propósito. Hoy no entiendes, mañana no entiendes, pasado mañana entenderás. Pero Dios es bueno. Dios es bueno porque Él es perfecto. Él es el único que debe recibir aquella honra. Pero como el espíritu del amor que Él tuvo con nosotros y sigue teniendo, mandó a su Hijo. Por eso esas palabras me están repitiendo hasta hoy. Yo no te estoy reclamando nada, porque tu actitud tampoco no es bueno, pero aún yo te sigo amando igual. Entonces, ¿por qué tú quieres renunciar donde yo he permitido que tú nazcas? Tú quieres renunciar tus raíces. Yo renuncié mi trono para salvarte. Por algo bueno, yo renuncié mi comodidad para salvarte. ¿Y tú? ¿Por qué renuncias? ¿Por un resentimiento? ¿Porque no te han dado el lugar que tú necesitas? Ese no es tu lugar. Y ahí aprendí. Y desde ese momento dije, Señor, gracias. Y le dije, misericordia. ¿Por qué? Porque he aprendido igual con los niños. Digo, Señor, con mis hijos yo simplemente he sido un canal para traer estas vidas en la tierra. Yo no planeo nada. Porque anteriormente decía, tengo 4 hijos. Cuando sea mayor, contarle que cada uno me dé 100 euros, tengo 400. Yo no planeo nada, porque el mismo que me está proveyendo hoy proveerá también mañana. No planees. Sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. A veces tú dices, yo voy a llamar. Hay gente que tienen un solo hijo y este hijo no le mira, pero quizás en la residencia le están cuidando mejor hasta que su hijo. Entonces el Dios que te provee levantar por la mañana seguirá proveyendo. Yo soy el proveedor. No esperes de nadie, espera de Dios. Esperemos de Dios. Aleluya. En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. Sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Soy, te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Vamos a cantar suave. En mi vida ha sido bueno. Díselo para el Señor. Ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, Señor, en mi vida ha sido
fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Bueno, Señor, tú no te imaginas. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, venimos porque necesitamos ser sanados. Y a veces tú empiezas a mirar los errores del hermano, en vez de mirar al Señor, el que te llamó. En vez de mirar el que te llamó y qué es lo que te está diciendo, cuáles son los diagnósticos que te está dando para librarte y sanarte. Y perdemos el tiempo mirando en lo que realmente nos distrae de la presencia del Señor. Nosotros no podemos andar como si fuéramos buenos, porque no somos perfectos. Esta palabra, mire, ¿verdad? Diga al Señor gracias, porque tantos años yo pedía eso y no sabía muchas veces cómo lidiar. Tú miras al hermano y quizás se equivoca contigo y tú no sabes lo que él está peleando, luchando por querer librarse de esa situación. Y nosotros solo estamos ahí, dando el dedo en la llaga, apretando y no sabemos en la intimidad como esa persona, este hermano, hermana, está necesitando ser libre de esa situación. Y nosotros ahí apretando. Me ha hablado mal, me ha contestado mal. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? ¿Qué sabes cómo ha venido esta persona? ¿Tú qué sabes qué es lo que está pasando esta persona en la intimidad? ¿Tú qué sabes cuáles son los secretos que tiene con el Padre? ¿Y tú qué sabes los pactos que el Señor tiene contigo? ¿Qué sabes? El hermano ha caído, pues ha caído. Esto le sirve para volver a levantarse. Si se cae, porque va a levantar. Lo bueno es expresar y decirlo, porque cuando lo expresa no es para ser criticado, sino porque quiere sanarse. Y quizás Dios permite esa situación para que sea libre. El Señor es el único que es bueno.
nosotros no somos buenos. Somos hombres y mujeres temerosos de Dios. Sí que somos temerosos de Dios, pero buenos no somos.